Aquella noche, escuché unos pasos siguiéndome durante todo el camino de regreso a casa, pero cuando me volví, no había nadie detrás de mí. Durante mucho tiempo quise creer que todo había sido producto del miedo. Después de haber escuchado aquella historia de terror en casa de mi tía, quise creer que la silueta de alguien con un sombrero cónico, deslizándose entre la cortina de lluvia, no había sido más que una ilusión. Hasta la mañana siguiente, cuando todo el pueblo corrió hacia la casa de la tía Martina, y yo vi dos cadáveres inmóviles bajo una sábana blanca. Fue entonces cuando comprendí que aquello que los ancianos del pueblo llamaban el fantasma del sombrero blanco, no era una historia inventada para asustar a los niños. Era real. Caminaba bajo la lluvia. Se deslizaba pegado a las paredes. Permanecía de pie frente a la puerta de las casas a medianoche, y una vez que había puesto los ojos sobre alguien, no lo dejaba escapar con facilidad. La historia que estoy a punto de contarles es la más aterradora de toda mi infancia. Una historia que comenzó con el sonido de la lluvia cayendo sobre el alero, y terminó con un disparo en plena oscuridad de la noche. Aquel año yo acababa de cumplir 12 años y vivía con mi abuela en un pequeño pueblo escondido al pie de la montaña. Cada vez que llegaba la temporada de lluvias, todo el pueblo parecía quedar encerrado en otro mundo. Las nubes negras se aplastaban sobre los tejados. El viento silbaba entre los bambúes y los caminos de tierra se volvían un barro espeso y pegajoso. En cuanto el cielo empezaba a oscurecer, los adultos cerraban bien las puertas y les advertían a los niños que, bajo ninguna circunstancia, salieran a vagar después de la puesta del sol. Aquella tarde, mi abuela me mandó llevar un poco de maíz seco a casa de mi tía Martina, en el extremo oeste del pueblo. Cuando salí, el cielo apenas estaba encapotado, pero no había recorrido ni la mitad del camino cuando la lluvia cayó de golpe, blanca y espesa. Las primeras gotas de la temporada pesaban como pequeñas piedras y golpeaban mis hombros y mi espalda con una fuerza que me hacía doler la piel. Abracé con fuerza la bolsa de maíz contra el pecho y eché a correr, con la cabeza baja, por el sendero embarrado y resbaladizo, pensando solo en llegar cuanto antes para refugiarme. La casa de la tía Martina estaba un poco apartada de las demás, justo al borde de un pequeño bosque. Cuando llegué, estaba completamente empapado y el agua me caía del cabello hasta la barbilla. Mi tía me hizo entrar de inmediato, y mientras me secaba la cabeza con una toalla, me regañó entre risas por no haber esperado a que escampara antes de salir. Dentro de su casa hacía mucho más calor que afuera. El fuego del fogón ardía intensamente, y el olor de la harina y la cebolla frita llenaba toda la sala principal. La tía Martina estaba sentada junto a la tarima de madera, estirando la masa y preparando unos pasteles. Mi tío aún no había regresado, así que en la casa solo se oía la lluvia golpeando las tejas, el chisporroteo del fuego y el sonido seco y rítmico del rodillo sobre la mesa. Yo me senté junto al fogón para calentarme las manos heladas, mirando el humo fino que se elevaba de la olla, y poco a poco empecé a sentirme más tranquilo. Pero fue justo en ese momento cuando la tía Martina empezó a contarme una historia que, muchos años después, todavía no he podido olvidar. Me dijo que, cuando ella era pequeña, los ancianos del pueblo solían hablar en voz baja de una criatura a la que llamaban el fantasma del sombrero blanco. Nadie sabía si era humano o bestia. Lo único que se decía era que le gustaba aparecer en las noches de lluvia intensa. Desde lejos, parecía un viajero extraviado, con un sombrero cónico en la cabeza, la espalda encorvada y un andar lento. Pero aquella cosa no caminaba por el centro del sendero como una persona normal. Siempre se pegaba a las paredes, deslizándose entre las sombras para colarse en los patios ajenos. Al oír eso, sentí un escalofrío, aunque aún así traté de reírme y le dije que solo estaba inventando historias para asustar a los niños. Pero ella no se rió. Bajó la voz mientras seguía envolviendo los pasteles y me dijo que lo más aterrador no era verlo afuera de la puerta, sino saber que ya había conseguido entrar en la casa. Se ocultaba en un rincón oscuro y esperaba con paciencia a que todos se durmieran. Cerca de la medianoche, comenzaba a avanzar con pasos ligeros, suaves como los de un gato, acercándose a cada habitación para llamar por el nombre a quienes dormían dentro.
Yo le pregunté qué pasaba si alguien escuchaba aquella voz. La tía Martina detuvo la mano un instante y me miró fijamente. La luz vacilante del fuego iluminó su rostro a medias, dándole un aspecto extraño, casi irreal. Entonces me respondió que quien le contestara, o quien se atreviera a volverse para mirarlo, a la mañana siguiente ya no sería la misma persona. En algunas casas, alguien desaparecía en silencio. En otras, al amanecer encontraban a un familiar muerto sobre la cama, mientras la puerta seguía cerrada por dentro. Afuera, la lluvia caía cada vez con más fuerza. El agua se descolgaba del alero como hilos plateados, al golpear el suelo del patio. Levantaba una bruma blanca y fina. Dentro de la casa todavía hacía calor, pero yo empecé a sentir que un frío me recorría lentamente la espalda. La historia de la tía Martina, mezclada con el silbido del viento junto a la puerta, convirtió aquella casa familiar en un lugar desconocido. Traté de obligarme a mirar la olla hirviendo y los pasteles aún sin cerrar, pero en mi mente ya había aparecido la imagen de un sombrero cónico empapado, inmóvil en algún punto detrás de la lluvia. Al verme tan callado, la tía Martina soltó una risa y dijo que mejor dejaba de contarme esas cosas. No fuera a ser que luego no me atreviera a dormir. Pero lo extraño fue que, apenas terminó de decirlo, escuché con total claridad otro sonido colándose entre el ruido de la lluvia. Como si algo hubiera pasado rozando la pared exterior de la casa. Muy leve. Muy rápido. No sonaba como una persona cruzando el patio, sino como una sombra pegada al muro, tratando de que nadie dentro la descubriera. Levanté la cabeza de golpe, con el corazón latiéndome tan fuerte que me oprimía el pecho. La tía Martina seguía inclinada sobre la mesa, envolviendo los pasteles, como si no hubiera oído nada. Yo, en cambio, miré instintivamente hacia la puerta principal, que estaba entornada. A través de la rendija empañada por la lluvia, el patio de enfrente se veía blanquecino, helado, como cubierto por una niebla fina. No sé por qué, pero en aquel instante sentí con absoluta claridad que la historia que mi tía acababa de contarme, tal vez no era solo una vieja leyenda del pueblo. Me quedé mirando fijamente hacia la rendija de la puerta, mientras la sensación de inquietud dentro de mí se volvía cada vez más intensa. Afuera, en el patio, la lluvia seguía cayendo como una cortina blanca, pero en medio de aquella agua alcancé a ver una sombra negra deslizándose. No era muy alta, tenía el cuerpo encorvado y en la cabeza llevaba algo redondo y ancho, como un sombrero cónico. En un abrir y cerrar de ojos, aquella figura se pegó a la pared, se deslizó junto al alero y desapareció de mi vista. Di un respingo y me levanté de golpe del borde del camastro de barro, hasta el punto de casi volcar la cesta de harina que tenía al lado. La tía Martina se volvió hacia mí, frunciendo el ceño, y me preguntó qué pasaba. Con la voz temblorosa, señalé hacia la puerta y le dije que algo acababa de meterse en la casa. Al principio creyó que estaba bromeando, pero al verme con el rostro pálido y las manos heladas, dejó el rodillo a un lado, se puso de pie y me llevó con ella hacia la sala principal para mirar mejor. La luz amarillenta del fogón se derramaba sobre el suelo de tierra apisonada, ya húmedo por el vapor del ambiente. La tía Martina avanzaba muy despacio, paseando la mirada por cada rincón oscuro detrás del armario de madera, junto a la tinaja de agua y al borde de la tarima. Yo iba pegado a ella, con el corazón latiéndome tan fuerte que me zumbaban los oídos. La casa no era grande, pero en ese instante cada sombra me hacía sentir que algo permanecía agazapado allí dentro, esperando un descuido para abalanzarse sobre nosotros. Ya no vi la sombra de antes, pero en medio del suelo, cerca de la puerta, había un rastro de agua que se internaba en la casa. No eran unas simples gotas salpicadas por la lluvia, sino una hilera húmeda e irregular, como si alguien acabara de entrar desde el alero. Señalé el suelo y le dije a la tía Martina que aquello lo había dejado justamente lo que yo había visto. Ella se agachó para observarlo mejor, y por un instante, su expresión se tensó, como si ni ella misma supiera cómo explicar aquello de manera razonable. Mirándolo con más atención, noté algo aún más inquietante.
El rastro no avanzaba recto como lo haría una persona normal, sino ligeramente desviado hacia el borde de la pared, como si quien lo había dejado hubiera caminado adrede pegado al muro. La huella húmeda se extendía desde la puerta hasta casi el centro de la sala y luego se iba desvaneciendo de repente, y cuanto más la miraba, más se me helaba la espalda. La tía Martina tocó el suelo con la punta de los dedos, el agua estaba helada. Permaneció en silencio unos segundos, con los labios apretados, y luego me preguntó si estaba seguro de no haber confundido alguna cosa arrastrada por el viento. Negué con la cabeza una y otra vez y le dije que era imposible que me hubiera equivocado. Aquella sombra llevaba sombrero y se movía tan deprisa que no parecía una persona corriendo, sino un animal capaz de caminar sobre dos patas. Apenas terminé de decirlo, la tía Martina me reprendió en voz baja, pidiéndome que no hablara de cosas de mal agüero dentro de la casa. Pero yo sabía que solo estaba intentando mantener la calma, porque su mano seguía apoyada sobre el rodillo y lo sujetaba con más fuerza de lo normal, como si estuviera lista para defenderse si algo sucedía. Justo cuando el ambiente dentro de la casa se había vuelto más tenso, de pronto se oyó en el patio el sonido de unos pasos chapoteando en el barro y el crujido de alguien empujando la puerta de madera del cercado. Tanto la tía Martina como yo nos volvimos sobresaltados. Un momento después, mi tío entró bajo la lluvia, empapado, con la capa de paja pegada al cuerpo y un conejo salvaje en la mano, recién atrapado. Se echó a reír y dijo que, con semejante aguacero, todavía había tenido la suerte de encontrar buena presa para acompañar el licor de la noche. Su carcajada sonora logró disipar un poco la oscuridad opresiva de la casa. Apenas entró, mi tío se quitó la capa y la arrojó junto a la tarima. El agua de lluvia empezó a escurrir sobre el suelo, extendiéndose justo en la zona donde yo le había mostrado a la tía Martina el rastro húmedo. En cuestión de segundos, la línea que antes se distinguía en el piso se mezcló con el agua que caía de la ropa de mi tío y dejó de verse, con claridad. La tía Martina soltó un suspiro de alivio y me reprochó que, por escuchar historias de fantasmas, ahora veía cosas donde no las había. Pero yo seguía inmóvil, con la mirada fija en el suelo, mientras una sensación muy difícil de explicar comenzaba a crecer dentro de mí. Lo que me asustaba no era que ahora hubiera otro adulto dentro de la casa, sino que recordaba perfectamente la imagen que había visto bajo la lluvia. Aquella sombra llevaba un sombrero cónico cuyo borde le cubría casi por completo el rostro. Mi tío, en cambio, solo llevaba la capa de paja, iba con la cabeza descubierta y el cabello mojado pegado a la frente. Eran dos imágenes completamente distintas. Si la figura que había visto hacía un momento no era mi tío, entonces, ¿qué era exactamente lo que se había colado en la casa antes de que él regresara? Al pensar en eso, sentí como las piernas empezaban a helárseme desde dentro. Mi tío se sirvió licor, y la tía Martina siguió envolviendo los pasteles como si nada hubiera ocurrido. Pero desde aquel instante ya no pude volver a estar tranquilo. Cada vez que una ráfaga de viento hacía vibrar la puerta, me giraba sobresaltado hacia ella. Cada vez que la luz del fuego temblaba sobre la pared, me parecía ver una cabeza con sombrero inmóvil junto al alero. Cuanto más intentaba la tía Martina comportarse con normalidad, más sentía yo que aquella casa ya no era el refugio seguro en el que había entrado para escapar de la lluvia. Al cabo de un rato, mientras daba un sorbo a su taza de licor, mi tío comentó de pasada que, poco antes de entrar, le había parecido ver una sombra negra correr junto a la cerca y perderse por el sendero que subía a la montaña. Dijo que quizá habría sido un perro callejero o alguien cruzando bajo la lluvia para buscar refugio. Al oírlo, la tía Martina le lanzó una mirada severa y le dijo que siempre empezaba a decir tonterías cuando bebía. Mi tío soltó una risa y dejó el tema ahí, pero yo me quedé helado. Ya sabía que no lo había imaginado. Antes de que mi tío regresara, realmente había habido algo rondando por allí. Al verme tan pálido, la tía Martina me aconsejó que comiera un pastel caliente para entrar en calor y que esperara a que la lluvia amainara antes de volver a casa. Tomé el pastel recién hervido, pero fui incapaz de tragarlo.
Afuera, la lluvia parecía haberse suavizado un poco, pero la oscuridad se había vuelto más espesa que antes. En mi cabeza no dejaba de dar vueltas la historia del fantasma del sombrero blanco, de esa cosa que solo aparecía en las noches de lluvia para colarse en las casas ajenas y esconderse en un rincón, oscuro hasta la medianoche. Y por primera vez en mi vida, deseé de verdad que siguiera lloviendo para no tener que salir jamás de aquella casa. La lluvia por fin amainó cuando ya caía la tarde. Mi tío se había bebido casi media botella de licor y dormía de costado sobre el catre, profundamente, como un muerto. La tía Martina se quedó un buen rato mirando hacia el patio y luego volvió a entrar para envolver unos pasteles en una tela limpia y dármelos para que los llevara a casa. Me repitió una y otra vez que el camino estaba muy resbaloso, que debía andar con cuidado y no distraerme mirando a los lados. Abracé el paquete contra el pecho y me quedé parado junto a la puerta, dudando, sin atreverme todavía a salir de aquella casa cálida y llena de luz. Tal vez la tía Martina también se dio cuenta de que yo tenía miedo. Antes de que me fuera, me acercó hacia ella y me habló en voz baja, ya sin el tono juguetón de antes. Me dijo que, si en el camino de regreso escuchaba algún ruido extraño detrás de mí, no debía volver la cabeza bajo ningún motivo. Si alguien me llamaba, tampoco debía responder. Solo tenía que agachar la cabeza y seguir de frente, caminar rápido hasta llegar a casa, y una vez dentro, entonces ya veríamos. Le pregunté por qué, pero ella solo negó con la cabeza y dijo que hay cosas que, cuanto más atención les prestas, más se te pegan. Apenas puse un pie fuera del alero, sentí en la cara el golpe del aire frío que queda después de la lluvia. Todo el camino de tierra frente a la casa de la tía Martina brillaba por el agua, convertido en una masa de barro blando y resbaladizo. A ambos lados se alzaban cercas de bambú y pequeños huertos sumidos en la oscuridad. El cielo no había aclarado ni un poco tras la tormenta. Las nubes negras seguían tan bajas que parecía que bastaba con alzar la mano para tocarlas. El sonido del agua goteando desde el techo de paja, desde las ramas y desde los bordes de la cerca resonaba por todas partes, haciendo que el camino pareciera aún más vacío. Al principio traté de caminar lo más rápido posible, con la vista fija solo al frente. En la entrada de la aldea ya ardían unas cuantas lámparas de aceite débiles, pero el tramo entre la casa de la tía Martina y la de mi abuela seguía siendo bastante solitario. Pasé junto a los arrozales anegados, junto al gran baniano de la entrada del callejón, junto a varios montones de paja mojada que desprendían un olor agrio y húmedo. Por dentro no dejaba de repetirme que todo estaría bien en cuanto llegara a casa, en cuanto viera el resplandor del fogón de mi abuela. Pero mientras más avanzaba, más clara se volvía la sensación de que algo me observaba en silencio. Entonces escuché el primer paso. Fue tan leve que, al principio, pensé que no era más que el sonido del agua cayendo en un charco. Pero después de unos pocos compases, supe que no me había equivocado. Había algo caminando detrás de mí. Yo daba un paso, y eso daba otro. Yo me detenía, y el sonido también cesaba. Todo el camino quedó hundido en un silencio tan espeso y aterrador que apenas dejaba respirar. No me atrevía ni a exhalar con fuerza, solo sentía la nuca helada, como si alguien se hubiera inclinado muy cerca de mí desde atrás. Recordé la advertencia de la tía Martina, tragué saliva y seguí andando. Apenas había avanzado unos pasos cuando aquel sonido volvió a oírse. Esta vez, más claro. Suave. Ligero. Pegajoso, como si unos pies mojados se hundieran en el barro y luego se alzaran muy despacio. Yo apuré el paso, y eso también lo apuró. Casi eché a correr, pero los pasos detrás de mí siguieron pegados a mi espalda, sin acercarse más, aunque tampoco se alejaban. Conservaban exactamente la misma distancia, como si aquello supiera muy bien cómo asustarme sin dejarse ver. Al final ya no lo soporté más. Me detuve de golpe y giré bruscamente la cabeza hacia atrás. El camino embarrado se extendía largo e interminable en medio de la oscuridad, con los reflejos del agua de lluvia brillando aquí y allá, completamente vacío.
No había nadie. Ni una persona. Ni un perro. Ni una sola sombra bajo la hilera de bambú empapado. Solo el viento posterior a la tormenta pasando entre las ramas y haciéndolas crujir. Me quedé inmóvil unos segundos, jadeando, con la sensación de que el corazón se me había caído hasta el estómago. Aquel vacío daba más miedo que haber visto algo de verdad. Me di la vuelta y seguí adelante, esta vez casi corriendo. El paquete de pasteles me golpeaba el pecho con dolor. El barro salpicaba hasta mis pantalones. Y aún así, los pasos detrás de mí volvieron a aparecer, persistentes como una sombra. Hubo momentos en que sonaban tan cerca que sentía que, si aflojaba medio instante, aquello me tocaría el hombro. Apreté los dientes y no me atreví a volver la cabeza ni una sola vez más. Cuanto más corría, más tenía la extraña impresión de que el camino de regreso se alargaba, como si hubiera quedado atrapado en un tramo sin final. Cuando la puerta de madera de la casa de mi abuela apareció ante mis ojos, estuve a punto de echarme a llorar de alivio. Corrí hacia ella, la empujé y golpeé la puerta llamando a mi abuela. Ella asomó la cabeza desde dentro y apenas me vio, me hizo pasar de inmediato. Me dijo que con ese frío no tenía sentido quedarse parado afuera como un tonto, que entrara enseguida a calentarme las manos o acabaría enfermándome. Crucé el umbral con las piernas todavía temblando. Solo cuando la puerta de madera se cerró de golpe a mis espaldas me atreví a volver la vista hacia el patio una vez más. Afuera no había más que la oscuridad empapada y la cerca de bambú negra como la noche. Nadie estaba allí. Ninguna silueta con sombrero se insinuaba detrás del platanero. Me pregunté si de verdad habría oído mal, pero la sensación de haber sido seguido por aquel camino de barro seguía viva, metida en la piel. Mi abuela me hizo sentar junto al fogón. Tomó una toalla y me limpió el barro pegado a las perneras mientras preguntaba por qué tenía la cara tan pálida, como si hubiera visto un fantasma. Abracé el paquete de pasteles contra el regazo. Tenía los dedos tan fríos y rígidos que tardé un buen rato en poder contarle lo ocurrido. Le conté a mi abuela lo de la sombra con sombrero en casa de la tía Martina, y también lo de los pasos que me siguieron en el camino de vuelta. Ella se quedó quieta apenas un instante y luego siguió desenvolviendo los pasteles, con una voz tranquila, diciendo que los niños, cuando oyen demasiadas historias extrañas, terminan asustándose hasta de su propia sombra. Dijo que la tía Martina y mi tío gozaban de buena salud, que en casa incluso tenían una escopeta de caza, y que nada se atrevería a acercarse. Su manera de fingir normalidad logró calmarme un poco, pero en el fondo de mi corazón yo seguía sin creer que todo fuera tan sencillo. Aquella noche, mi abuela me preparó la cama en el cuarto de al lado y me dijo que, si escuchaba cualquier ruido, la llamara enseguida. Asentí, pero al entrar en la pequeña habitación, iluminada apenas por una lámpara de aceite vacilante, sentí que el pecho se me hundía otra vez. Afuera, el agua seguía goteando desde el alero hasta la tinaja de barro, una gota tras otra, con un sonido extrañamente helado en mitad de la noche. Me acosté y me cubrí hasta la barbilla, pero en mi mente no había más que una sola idea. Aquello que me había seguido por el oscuro camino de barro esa noche, ¿de verdad se había quedado detenido afuera de la puerta, o no? El cuarto donde yo dormía estaba pegado a la pared exterior y solo los separaba del patio trasero un viejo muro de tierra apisonada. La puerta de madera estaba algo combada, y cada vez que el viento se colaba por las rendijas emitía un leve crujido. Yo permanecía encogido bajo la manta, con la vista clavada en el techo oscuro. La lámpara de aceite que mi abuela había dejado junto a la cabecera ardía débilmente, y su luz amarillenta y vacilante se proyectaba sobre la pared, haciendo que las sombras del cuarto se estiraran y encogieran, como si algo se moviera en silencio dentro de ellas. Afuera, el agua de lluvia caía del alero sobre la tinaja de barro con un ritmo constante. El viento que quedó tras la tormenta se filtraba por las junturas del muro, trayendo consigo el olor de la tierra mojada y de la hierba aplastada. Me subí la manta hasta la barbilla y aún así seguía sintiendo frío. Cada vez que cerraba los ojos,
Volví a ver la sombra con sombrero frente a la casa de la tía Martina y a escuchar los pasos embarrados, siguiéndome por el camino oscuro. Trataba de repetirme que aquella era la casa de mi abuela, el lugar más conocido del mundo para mí, y que allí no podía entrar nada. Pero cuanto más intentaba tranquilizarme, más despierto me sentía. El cuarto entero estaba sumido en un silencio aterrador. De vez en cuando solo se oía, en el patio, el roce seco de los bambúes entre sí o el ladrido aislado del perro de algún vecino, que sonaba una o dos veces y volvía a apagarse. Yo estaba acostado de lado, atento a cualquier ruido que viniera de la habitación exterior, donde dormía mi abuela. Al principio aún se oían sus movimientos y una tos muy suave. Después, hasta esos sonidos se hundieron en el silencio, como si toda la casa hubiera caído en un sueño demasiado profundo. No sé cuánto tiempo pasó antes de que mis párpados empezaran a pesarme. Justo cuando el sueño estaba a punto de vencerme, oí un sonido diminuto junto a la puerta del cuarto. Un crujido tan leve que, de no haber estado inmóvil por completo, quizá ni siquiera lo habría notado. Todo mi cuerpo se tensó. Abrí los ojos y miré a través de la luz cada vez más débil de la lámpara. La puerta de madera, que antes estaba entornada, se había abierto un poco más, dejando una rendija negra. No soplaba ningún viento fuerte. No había manera de que se hubiera abierto sola. Contuve la respiración hasta sentir dolor en el pecho. A través de aquella rendija, una oscuridad más espesa que la noche del exterior empezó a deslizarse hacia adentro. Al principio no supe qué era. Pero cuando avanzó un poco más y la luz mortecina de la lámpara rozó su borde inferior, distinguí claramente el ala ancha y rota de un sombrero cónico. Debajo de aquel sombrero había una figura encorvada de forma antinatural, con los hombros estrechos y la espalda arqueada hacia arriba. No entró caminando como lo haría una persona normal, sino pegándose a la pared, avanzando muy despacio, poco a poco. Sus pasos eran tan ligeros que resultaban imposibles de creer. No se oían sandalias, ni respiración, solo la impresión de que algo húmedo y frío se deslizaba sobre el suelo. Yo permanecía inmóvil sobre la cama, con todo el cuerpo rígido, incapaz de mover siquiera la punta de los dedos. Aquella sombra avanzó por el borde del muro, evitando por completo la zona iluminada por la lámpara de aceite, como si supiera exactamente dónde colocarse para que nadie pudiera verle el rostro. El sombrero le caía bajo sobre la cabeza, ocultando toda la parte superior y dejando apenas visible una franja oscura de la barbilla. Se detuvo a poca distancia de mi cama. El aire del cuarto se volvió de inmediato extraño y sofocante, como si aquella cosa hubiera absorbido la mitad del oxígeno que había a mi alrededor. Entonces, desde debajo del ala del sombrero, surgió una voz. Era una voz ronca, opaca, que arrastraba cada sílaba como la de alguien que llevara muchísimo tiempo sin abrir la boca. ¿Dónde está la persona? Se quedó en silencio un instante, inclinó ligeramente la cabeza y añadió: ¿Dónde está el que duerme aquí? Al oír aquello, sentí que el cuero cabelludo estaba a punto de estallarme. Quise gritar y llamar a mi abuela, pero tenía la garganta cerrada como si alguien me la apretara con fuerza. Abrí la boca, pero no salió ningún sonido. Toda la fuerza del cuerpo pareció abandonarme, y solo quedó el latido desbocado de mi corazón golpeándome el pecho. La sombra avanzó un paso más, lentamente, tanteando, como si percibiera olor a humano, pero aún no lograra localizarlo con exactitud. El hedor húmedo, rancio y helado que desprendía empezó a llegar hasta mi cama. No era olor a lluvia ni a barro, sino algo parecido al olor de la carne dejada demasiado tiempo en un lugar oscuro y húmedo. Bajó aún más la cabeza, como si estuviera mirando directamente la manta que cubría mi cuerpo. Desde la oscuridad emergió una mano larga y huesuda. Sus dedos estaban curvados de forma extraña, y las puntas, negras, parecían garras de animal. Aquella mano se fue acercando lentamente hacia el borde de la cama. Me mordí el labio con tanta fuerza que sentí el sabor de la sangre. Bastaba con que tocara la manta, con que diera un tirón,
para que ya no me quedara ninguna posibilidad de escapar. En aquel instante, el mundo entero pareció reducirse a la mínima distancia que separaba aquella mano de mi cuerpo. Justo entonces, desde el patio estalló el ladrido de un perro. Luego otro. Y enseguida ladraron todos los perros del vecindario a la vez, furiosos, como si todos hubieran visto al mismo tiempo algo extraño al otro lado de la cerca. La sombra frente a mi cama se quedó inmóvil al instante. No volvió la cabeza como lo haría una persona, tan solo inclinó el sombrero en un ángulo grotesco hacia la puerta, como si estuviera escuchando. Los ladridos se hicieron cada vez más intensos y se mezclaron con el viento barriendo el patio, haciendo que la casa entera vibrara levemente. Tras unos segundos de quietud, la sombra retiró la mano. Dio un paso atrás y siguió retrocediendo, siempre encorvada, deslizándose junto a la pared igual que había entrado. No había en ella ni el menor gesto de pánico o apresuramiento, solo una retirada fría y silenciosa, como si supiera que aún no había llegado su momento. Al llegar cerca de la puerta, se detuvo un instante más. Yo creí que iba a volverse para mirarme, pero no lo hizo. Tan solo dijo en una voz muy baja, casi un susurro: «Sigue aquí». Y luego desapareció tras la rendija oscura de la puerta. No me atreví a respirar con fuerza hasta que todo sonido al otro lado de la puerta se apagó por completo. Mi cuerpo entero estaba empapado en sudor frío, a pesar del helado aire de aquella noche de lluvia. Me encogí bajo la manta, sin apartar los ojos de la puerta entreabierta. No sabía qué era lo que acababa de entrar en mi cuarto, pero si sabía una cosa, no era humano. Aquella noche no volví a pegar ojo. Me quedé contando una a una las gotas de agua que caían del alero, esperando que amaneciera, con un solo miedo clavado en el pecho, que, si el amanecer tardaba demasiado, tal vez aquella cosa volvería. Apenas empezaba a amanecer cuando oí a mi abuela toser levemente en la sala principal. Después de pasar toda la noche sin dormir, sentía la cabeza pesada como si me hubieran puesto una piedra encima. Pero en cuanto escuché una voz humana, me levanté de la cama de un salto. La puerta del cuarto seguía entornada exactamente igual que cuando aquella sombra se había marchado. Salí corriendo, con las piernas temblándome tanto que casi tropecé en el umbral. En cuanto vi a mi abuela agachada avivando el fuego, me lancé a abrazarla, helado como si acabara de salir del fondo de un pozo. Mi abuela se sobresaltó y me preguntó por qué estaba llorando de aquella manera tan temprano. Levanté la cara y, con la voz temblorosa, le conté que a medianoche algo con sombrero había entrado en mi cuarto, pegado a la pared, hasta detenerse justo delante de mi cama. Incluso imité aquella voz ronca y apagada, repitiendo las mismas palabras que había dicho. Mi abuela frunció el ceño. Dejó el manojo de leña junto al fogón y en su rostro se dibujó una expresión a medias entre molestia y preocupación, pero solo por un instante, enseguida desapareció. Me dijo que seguramente había tenido una pesadilla después de escuchar historias extrañas en casa de la tía Martina y que me había asustado yo solo. Aseguró que la noche anterior la casa había estado completamente en calma, que ella no había oído abrirse ninguna puerta ni pasos entrando en el cuarto. Cuanto más trataba yo de explicarme, más se irritaba, diciéndome que no hablara de cosas de mal agüero a plena luz del día. Me quedé inmóvil en medio de la casa, asustado y herido al mismo tiempo. Lo que yo había visto estaba tan claro como la luz del amanecer, y aún así, ni la tía Martina ni mi abuela parecían creerme de verdad. Aquello me oprimía el pecho incluso más que el propio miedo. Después de desayunar, salí al patio con la escoba para barrer las hojas y el barro de la lluvia, como todos los días. Pero mi cabeza solo albergaba una idea: tenía que ir inmediatamente a casa de la tía Martina. Quería comprobar con mis propios ojos si ella y mi tío estaban bien. Quería saber si aquello que se había colado en mi cuarto durante la noche había regresado también a su casa. El cielo de la mañana seguía gris y cargado, con nubes bajas casi rozando los tejados. El aire húmedo y frío que había quedado tras la lluvia hacía que hasta el canto de los gallos sonara apagado, como si el pueblo entero respirara con miedo.
Apenas había barrido la mitad del patio cuando, desde el callejón, empezaron a oírse pasos precipitados. Venían acompañados de voces entrecortadas, nerviosas, como de gente que corría presa del pánico. Levanté la cabeza apoyándome en la escoba, y el corazón se me encogió de golpe. Desde el fondo del callejón, varios vecinos corrían hacia el extremo oeste del pueblo, donde estaba la casa de la tía Martina. Algunos corrían mientras giraban la cabeza para llamar a más gente. Todos tenían el rostro pálido, sin rastro de la calma habitual de una mañana cualquiera. Le pregunté a mi abuela qué ocurría, pero antes de que pudiera responder, una mujer pasó corriendo frente al portón gritando que en casa de la tía Martina había sucedido algo. Al oír aquello, sentí que la mente se me quedaba en blanco. La escoba se me cayó de las manos sin que me diera cuenta. Eché a correr antes incluso que mi abuela, hundiendo los pies en el barro sin sentir dolor alguno. Delante de mí el ruido de la gente aumentaba a cada paso, pero en mis oídos solo resonaba la advertencia de la noche anterior: si oyes algo detrás de ti, no te vuelvas jamás. El camino hasta la casa de la tía Martina no era largo, pero aquella mañana pareció interminable. De todos los callejones salía gente que avanzaba hacia el mismo lugar. Algunos llevaban azadas, otros hoces, otros palos de bambú, como si fueran a enfrentarse a algo. Nadie reía. Nadie intercambiaba saludos como de costumbre. El aire entero estaba cubierto por un peso de miedo y de tensión. Yo me abrí paso entre la multitud, corriendo hasta que la garganta me ardió, y aún así sentía que no avanzaba lo bastante deprisa. Cuando llegué al portón de la casa de la tía Martina, me detuve en seco. El patio estaba abarrotado de gente. El aire estaba impregnado por un olor denso, metálico y nauseabundo, mezclado con la humedad de la madera y de la tierra mojada por la lluvia nocturna. No podía ver bien el interior de la sala principal por la cantidad de personas, pero sí veía a todos apartándose a los lados, con el rostro descompuesto y sin una gota de color. Algunos se tapaban la nariz con la manga. Otros apartaban la vista, incapaces de mirar más. Solo aquello bastó para helarme desde la nuca hasta la espalda. Intenté abrirme paso entre la multitud, ignorando a quien me gritaba que me detuviera. Apenas crucé el umbral, las piernas se me aflojaron. Sobre la tarima de madera, en medio de la sala, yacían dos cuerpos inmóviles cubiertos con telas improvisadas. En el borde inferior de aquellas telas ya se veía una mancha oscura, de la que todavía goteaban unas gotas rojas sobre el suelo. Los platos y los cuencos de la noche anterior seguían sobre la mesa. El rodillo de la tía Martina yacía en el suelo. Todo en aquella casa me resultaba familiar, salvo el silencio, un silencio que ya no pertenecía al mundo de los vivos. No recuerdo en qué momento empecé a llorar. Alguien me sujetó por los hombros para apartarme, pero aún así alcancé a ver, bajo una esquina mal cubierta de la tela, parte de la mano de la tía Martina. Aquella mano estaba helada, blanca como la cera y crispada, como si hubiera intentado aferrarse a algo antes de morir. En ese instante, la imagen de la sombra con sombrero de la noche anterior cruzó mi mente como un relámpago. No había regresado a mi cuarto porque había encontrado otro destino. La idea me golpeó el pecho con tanta fuerza que por un momento creí que iba a dejar de respirar. Mi abuela llegó poco después de mí. En cuanto vio la escena dentro de la casa, se tambaleó, se agarró a un poste y se derrumbó. Varias mujeres se apresuraron a sostenerla y la sacaron afuera. El jefe del pueblo entró entonces para examinarlo todo, con el rostro tenso como una cuerda. No habló en voz alta, pero por la expresión de quienes lo rodeaban comprendí que la muerte de la tía Martina y de mi tío no tenía nada de accidente, ni se parecía al ataque de una bestia corriente de la montaña. Algo había entrado en su casa durante la noche y había dejado tras de sí un horror tan grande que nadie se atrevía a nombrarlo. De pie en el patio de la casa de la tía Martina, recordé con absoluta claridad el rastro de agua que se internaba en la casa la noche anterior, la sombra con sombrero deslizándose junto a la pared y aquella voz ronca junto a mi cama en mitad de la noche.
Esta vez ya no sentí que todo fuera producto del miedo. La criatura de la vieja historia había regresado de verdad. Y lo más espantoso era que no se limitaba a quedarse fuera de las puertas ni a seguir a la gente por los caminos embarrados. Había empezado a elegir a los habitantes del pueblo para atacarlos. Y yo sabía, con una certeza helada, que me había visto. Después de cubrir por completo con sábanas blancas a la tía Martina y a mi tío, todo el patio de la casa quedó sumido en una atmósfera tan pesada que casi no se podía respirar. Los vecinos se agrupaban en pequeños corrillos y hablaban en voz muy baja, como si temieran que, si elevaban el tono un poco más, aquello que había matado a los dos pudiera oírlos y regresar. Yo permanecía encogido junto al alero, con los ojos hinchados de tanto llorar, pero seguía esforzándome por escuchar cada palabra que se decía a mi alrededor. En aquel momento, casi todos pensaban ya en el mismo nombre, el fantasma del sombrero blanco. Al principio, el jefe del pueblo intentó restarle importancia, diciendo que no debían dejarse arrastrar por viejas historias transmitidas de boca en boca. Pero cuando algunos hombres salieron de la casa con el rostro completamente pálido, ya nadie tuvo serenidad suficiente para seguir creyendo que aquello era una invención para asustar niños. No explicaron exactamente qué habían visto en la sala principal, solo dijeron que las huellas no parecían humanas, pero tampoco correspondían a lobos ni a jabalíes de la montaña. Había algo que sabía colarse en las casas, sabía elegir el momento exacto de la noche más profunda y sabía matar en silencio. Justo cuando el pueblo entero estaba hecho un nudo de confusión, un hombre de mediana edad apareció desde el callejón y entró en el patio. Era alto, de hombros anchos, con la piel curtida por el sol, vestido con una chaqueta de algodón vieja y descolorida, y llevaba a la espalda una larga escopeta de caza. Venía acompañado por el jefe del pueblo. Solo por la manera en que la gente se apartó de forma instintiva para dejarle paso, comprendí que aquel hombre no era como los demás. Desprendía un olor extraño, pólvora vieja, cuero de animal secado al aire y viento de montaña. El jefe del pueblo lo presentó como el señor Danel, un cazador que había vivido muchos años en las montañas del norte. Siempre que en la región surgía algún problema relacionado con bestias salvajes, la gente acudía a él. Pero aquel día, ni siquiera el señor Danel entró de inmediato en la casa. Se quedó en medio del patio, observándolo todo muy despacio, el alero aún mojado por la lluvia, el suelo manchado de barro, el revoltijo de huellas de los vecinos. Al final, su mirada se detuvo en mí. Sentí que la garganta se me secaba de golpe. No perdió el tiempo en preguntas innecesarias. Se agachó frente a mí y me pidió que le contara, desde el principio, todo lo que había visto desde la tarde anterior. Su voz era baja y firme, sin rastro de nerviosismo, aunque tampoco transmitía tranquilidad. Con el cuerpo temblándome, le hablé de la historia que la tía Martina me había contado junto al fuego, de la sombra con sombrero que se había deslizado por el patio, del rastro de agua en el suelo y de los pasos que me habían seguido por el camino embarrado. Cuanto más hablaba, más se me erizaba la piel, como si al contarlo estuviera invocando otra vez cada uno de aquellos momentos. Cuando llegué a la parte en que, ya de madrugada, algo había entrado en mi cuarto, pegado a la pared, hasta detenerse frente a mi cama y llamar a alguien con aquella voz extraña, la expresión del señor Danel cambió de inmediato. Ya no me miraba como quien escucha el relato de un niño impresionable, sino como si estuviera encajando las piezas de algo que conocía desde hacía mucho tiempo. Me preguntó con detalle cómo era el sombrero, cómo sonaban los pasos, si la voz parecía más humana o más animal, y qué aspecto tenía la mano. Yo hice un esfuerzo por recordar cada detalle, temiendo que el más mínimo olvido pudiera costarle la vida a alguien más. Después de escucharme, el señor Danel permaneció largo rato en silencio. Todo el patio guardó silencio con él. Luego dijo, muy despacio, que aquello que había entrado en el pueblo no era un fantasma corriente ni una bestia salvaje solitaria. Era una antigua criatura del bosque, una especie de demonio viejo que solía aparecer en los días de lluvia intensa y que gustaba de ponérselos.
sombreros cónicos de los muertos o de los que la gente dejaba olvidados en el campo para camuflarse a distancia. Visto a través de la lluvia, cualquiera podía tomarlo por un viajero perdido. Pero si se le dejaba acercarse, cuando uno se daba cuenta ya era demasiado tarde. Dijo también que esa criatura no se movía como un ser humano. Su columna era flexible, sus hombros estrechos, sus brazos y piernas demasiado largos, y sus articulaciones se doblaban de una manera antinatural. Por eso le gustaba avanzar pegada a las paredes, reptar junto a los muros y colarse por aberturas estrechas como un animal. Pero lo más aterrador no era que matara para alimentarse. Mataba para quedarse con la piel. La del rostro, el cabello, las manos, incluso la voz. Se envolvía en la piel humana para infiltrarse en otra casa y engañar durante el tiempo suficiente a quienes fueran demasiado descuidados o confiaran demasiado en sus propios ojos. Los hombres que estaban cerca palidecieron al oír aquello. Alguien preguntó cómo podía distinguirse a una persona real de una de esas criaturas envuelta en piel humana. El señor Daniel respondió que, por muy bien que un demonio imitara, jamás podría conservar por completo todas las marcas de lo humano. Podía copiar la voz, la forma de caminar e incluso ciertos hábitos pequeños. Pero había cosas propias del cuerpo vivo que no podía reproducir del todo. Cuanto más tiempo duraba el disfraz, más empezaban a notarse pequeñas incoherencias, desviaciones sutiles que una mirada atenta podía detectar. El jefe del pueblo preguntó de inmediato qué debían hacer entonces. El señor Daniel apretó con fuerza la correa de la escopeta sobre su hombro y su voz se volvió más grave. Dijo que aquella criatura había escogido la casa de la tía Martina para atacar y que, después, había ido a buscarme a mi cuarto durante la noche, lo que significaba que aún no había abandonado el pueblo. Quizás seguía escondida en algún rincón, o quizá ya había cambiado de piel y se encontraba mezclada entre la gente que estaba allí mismo. Aquellas palabras hicieron que muchos dieran un paso atrás, mirándose unos a otros con una cautela helada. En un instante, el pueblo entero se convirtió en un lugar donde nadie podía estar seguro de que la persona que tenía al lado siguiera siendo humana. El señor Daniel ordenó al jefe del pueblo que reuniera de inmediato a todos los vecinos en un solo lugar, sobre todo a quienes habían pasado la noche solos o vivían demasiado lejos de los demás. Nadie debía regresar por su cuenta a casa antes de que anocheciera. Había que colocar vigilancia en la entrada y en la salida del pueblo. Los perros que aún estuvieran fuertes debían ser atados cerca del patio comunal, porque los perros perciben a esas criaturas antes que los seres humanos. Después se volvió hacia mí, me observó durante un largo momento y dijo que, a partir de ese instante, no debía volver a dormir solo. Si la criatura ya me había visto, era muy posible que regresara para terminar lo que había dejado a medias. Al escuchar aquellas palabras, sentí un frío recorriéndome la espalda incluso más intenso que el de la noche de lluvia anterior. Desde que la tía Martina me había contado aquella historia junto al fuego, yo había pensado que solo había rozado por accidente una vieja pesadilla del pueblo. Pero ahora, al oír la voz firme del señor Daniel, todo se volvía mucho más claro y mucho más terrible. Aquello no era solo una sombra negra caminando bajo la lluvia. Pensaba. Elegía a sus presas. Observaba. Y lo más espantoso de todo, podía estar muy cerca de nosotros, escuchando cada palabra en silencio, sin que nadie se diera cuenta. Aquella tarde, siguiendo las instrucciones del señor Daniel, ya no me permitieron volver a casa para dormir con mi abuela, sino que tuve que quedarme por un tiempo en la casa del señor Telmo. El jefe del pueblo decía que allí vivía mucha gente, y además, estaba cerca del patio comunal, de modo que sería más fácil pedir ayuda si ocurría algo. Yo no quería separarme de mi abuela, pero después de lo sucedido en casa de la tía Martina, entendí que ya no tenía derecho a elegir. Poco a poco fue cayendo la noche, y el pueblo entero pareció encogerse bajo un mismo miedo. Las puertas se cerraron antes de lo habitual y las lámparas de aceite se encendieron incluso antes de que el sol terminara de ocultarse. La casa del señor Telmo era más grande que la mía,
Tenía 2 salas amplias y un cuarto pequeño al lado este. Su esposa me preparó una cama sobre el camastro de barro, junto al lugar donde dormía Lucas. Me dijo que no me preocupara, que esa noche habría suficiente gente dentro de la casa y que, además, habían atado 2 perros en el patio para vigilar la puerta, así que no sería fácil que algo lograra colarse. Lo decía para tranquilizarme, pero la forma en que el señor Telmo no dejaba de mirar hacia la entrada demostraba que los adultos tampoco estaban más tranquilos que yo. Lucas me hizo sentar al borde de la cama y se puso a buscar unos viejos cuadernos de dibujos para distraerme un poco. Seguía siendo el mismo amigo con el que había crecido desde pequeño, de genio impulsivo, pero de buen corazón. Siempre que me veía demasiado callado, empezaba a decir tonterías para animar la casa. Yo sostenía uno de aquellos cuadernos y pasaba las páginas sin ver realmente nada. Cada golpe del viento contra la ventana, cada movimiento de los perros en el patio me hacía dar un respiro. Desde el momento en que crucé el umbral de la casa del señor Telmo, tuve la sensación de que no estaba siendo protegido, sino simplemente escondido de algo. Un rato después, unos vecinos llevaron también a mi abuela para que pasara allí la noche. Entró más despacio que de costumbre, con el rostro ceniciento por el llanto y el cansancio. Apenas me vio, se limitó a acariciarme la cabeza una vez y luego se sentó junto al fuego, sin decir mucho. Aquello me pareció extraño. Mi abuela siempre había sido la persona que más me quería. En un día normal me habría abrazado y me habría preguntado 1000 cosas. Pero entonces solo se quedó mirando las llamas, con las 2 manos apoyadas sobre las rodillas, en un silencio tan extraño que no supe si estaba agotada, destrozada por el dolor, o pensando en otra cosa. La cena se sirvió temprano. Todos en la casa se sentaron más juntos de lo normal, como si bastara con separarse un poco para que la oscuridad del exterior se colara hasta el centro de la mesa. El señor Telmo le hizo un par de preguntas a mi abuela, y ella respondió con frases cortas antes de bajar la mirada hacia la comida. Yo estaba sentado junto a Lucas, escuchando el seco chocar de los cuencos y los palillos en medio de la casa, y sentía un frío cada vez mayor. Lo extraño era que, desde que había entrado, mi abuela no había tosido ni una sola vez. Y yo recordaba perfectamente cómo aquella misma mañana había tosido junto al fogón. Un estremecimiento leve pero muy frío me recorrió la espalda. Después de cenar, la esposa del señor Telmo recogió los platos para lavarlos, mientras él y otros hombres salían al patio a revisar los cerrojos y las cuerdas de los perros. En la habitación quedamos solo mi abuela, Lucas y yo. El ambiente se relajó un poco. Entonces Lucas sonrió y dijo que sabía leer la palma de la mano, porque tiempo atrás había oído a unos ancianos en el campo decir que bastaba mirar las líneas de la mano para saber si una persona tendría una vida dichosa o desdichada. Me tomó la mano y fingió fruncir el ceño con una gravedad exagerada, logrando arrancarme una pequeña risa por primera vez en todo el día. Observó mi palma durante un momento y luego dijo que mi mano era normal, que mi línea de la vida era larga y que no iba a morirme pronto, así que no tenía por qué asustarme tanto. Lo regañé por decir cosas de mal agüero, pero lo cierto es que aquella broma me alivió un poco. Entonces, casi sin darse cuenta, se volvió hacia mi abuela, que estaba sentada junto al brasero, y con una sonrisa le preguntó si quería que también le leyera la mano. Mi abuela levantó la vista y por un instante pareció molesta, pero al final extendió la mano derecha. Fue apenas un gesto pequeño, insignificante, y aún así, en ese preciso momento sentí que la espalda se me helaba de golpe. Lucas tomó la mano de mi abuela y se puso a examinarla. La sonrisa se le congeló en el rostro con una rapidez tan leve que, si uno no se fijaba mucho, ni siquiera lo habría notado. Bajó la cabeza y se quedó mirándola más tiempo de lo normal. Luego soltó la mano, fingió una sonrisa y dijo un par de palabras sin importancia. Mi abuela retiró la mano, lo miró unos segundos más y se levantó para ir a buscar agua a la sala exterior. En cuanto su sombra desapareció detrás de la vieja cortina, Lucas se volvió hacia mí de golpe. Tenía la cara lívida y los labios le temblaban tanto que tardó varios intentos en lograr susurrar.
Me dijo que la palma de mi abuela tenía 4 líneas principales, no 3 como la de una persona normal. Al principio creí que solo quería asustarme y estuve a punto de regañarlo, pero al ver su rostro, fui incapaz de reírme. En ese instante, las palabras del señor Danel cruzaron mi mente como un relámpago. Una cosa envuelta en piel humana puede imitar muchísimas cosas, pero no puede conservar todos los detalles exactos de un cuerpo vivo. Volví la mirada hacia la cortina por la que mi abuela acababa de pasar y sentí que la garganta se me cerraba. 4 líneas. Un detalle tan pequeño que nadie se fijaría en él, y, sin embargo, suficiente para desgarrar todo lo que me resultaba familiar. Intenté convencerme de que Lucas se había equivocado. Tal vez las manos de los ancianos eran distintas. Tal vez yo estaba tan asustado que empezaba a perder la razón. Pero, justo en ese momento, un recuerdo me atravesó la mente con una claridad brutal. Esa misma mañana, cuando me lancé a abrazarla para contarle lo de la sombra de la noche anterior, ella no me había abrazado de vuelta como siempre hacía. Su voz había sonado demasiado uniforme, demasiado medida, y su mirada se había posado en mí como si estuviera intentando averiguar cuánto sabía yo en realidad. Cuanto más pensaba en ello, más frío sentía. Si lo que había dicho el señor Danel era cierto, entonces, ¿quién había caminado a mi lado hasta la casa del señor Telmo aquella tarde? Lucas se inclinó hasta acercar la boca a mi oído y me dijo que, a partir de ese momento, no debía mostrar nada extraño en mi comportamiento. Si aquello no era realmente mi abuela, bastaría con que descubriera que nosotros sospechábamos para que esa noche nadie en esa casa pudiera dormir con vida. Yo asentí, aunque las manos me temblaban tanto que apenas podía sujetar el borde de la manta. En el patio, uno de los perros lanzó un ladrido breve y después se quedó en silencio. En la sala exterior, la vieja cortina se agitó ligeramente. Me quedé mirando fijamente la oscuridad que había detrás de ella, mientras en mi interior se formaba un pensamiento tan espantoso que ni siquiera me atreví a pronunciarlo. Aquella noche, antes de acostarse, el señor Telmo todavía creía que todo estaba más seguro porque la casa estaba llena de gente. Había perros en el patio y había vigilancia en ambos extremos del pueblo. Solo Lucas y yo sabíamos que el peligro quizá no estaba esperando afuera de la puerta. Podía haber entrado desde la tarde, haberse sentado junto al fuego, haber comido en la misma mesa que nosotros y habernos observado en silencio con los ojos de alguien querido. Me subí la manta por encima del pecho y ya no me atreví a volver la vista hacia la sala exterior. En ese momento, mi miedo ya no era el de la sombra negra bajo la lluvia, sino el de un rostro que conocía demasiado bien. La noche cayó muy deprisa. El viento frío se colaba bajo el alero y rozaba la pared de tierra con un murmullo seco y áspero. En el cuarto del este, Lucas y yo yacíamos muy juntos sobre el camastro de barro, con la manta subida hasta la barbilla, sin atrevernos a dormir. En la sala exterior, el señor Telmo y su esposa aún hablaban en voz muy baja junto al fogón. Y mi abuela descansaba en la habitación contigua, separada de nosotros apenas por una vieja cortina de tela. Cuanto más lo pensaba, más sentía que aquella distancia era más aterradora que cualquier noche de lluvia anterior. Lucas inclinó la cabeza hasta rozarme el oído y me advirtió una vez más que, ocurriera lo que ocurriera más tarde, no debía hacer el menor sonido. Había escondido en secreto un pequeño cuchillo bajo la almohada, la hoja estaba gastada, pero seguía teniendo filo suficiente para cortar una cuerda o desgarrar tela. Yo asentí, con la garganta tan seca que me dolía. Desde la sala exterior llegaba el leve chasquido del carbón al arder. A través de la rendija de la cortina, la sombra de quien estaba sentado junto al fuego se proyectaba a veces sobre la pared, alargada y deformada, como si ya no conservara del todo una figura humana. No sé cuánto tiempo pasó hasta que las voces en la sala principal se apagaron por completo. La casa se hundió en un silencio denso y profundo. Solo se oía el viento rozando el techo y, de vez en cuando, el movimiento de los 2 perros del patio, haciendo que las cadenas frotaran suavemente contra el poste de madera. Cerré los ojos con fuerza, pero me fue imposible dormir.
Cada vez que conseguía adormecerme un instante, volvía a pensar en la mano con 4 líneas, en la mirada extraña de mi abuela aquella tarde y en las palabras del señor Danel. Tal vez la criatura ya había cambiado de piel y estaba escondida entre los vivos. Entonces, cerca de la medianoche, un sonido muy tenue llegó desde la sala exterior. No era el paso de una persona, sino el roce ligero de unas uñas, o de algo afilado, raspando el borde de la puerta. Después sonó la cortina al ser apartada. Abrí los ojos de inmediato. En la penumbra, una figura baja y encorvada permanecía plantada al otro lado de la puerta del cuarto. No pronunció mi nombre enseguida. Se quedó ahí inmóvil durante unos segundos, en un silencio tan absoluto que podía oír la sangre golpeándome en los oídos. Luego habló. Era la voz de mi abuela, pero estirada, aguda y chirriante, como si alguien tratara de imitarla con una garganta seca y abrasada. Jarel, ¿ya estás dormido? Cada palabra salía lenta, pegajosa, extrañamente arrastrada. Sentí que el cuero cabelludo se me entumecía. Lucas se incorporó de inmediato, pero no abrió la puerta. Solo intentó mantener la voz normal mientras respondía hacia afuera que yo acababa de dormirme, y que lo que fuera podía esperar hasta la mañana. Al otro lado hubo unos instantes de silencio. Luego aquella voz volvió a sonar, esta vez más baja, más fría. Abre la puerta, tu abuela te echa de menos. Lucas ya no respondió. Apagó de golpe la lámpara de aceite que estaba junto a la cabecera y el cuarto quedó sumido en una oscuridad total. Antes de que yo pudiera entender qué pretendía hacer, me agarró la mano. Me arrancó de la cama y me arrastró hasta el gran armario de madera apoyado contra la pared. La puerta del armario se abrió de golpe y el olor a ropa vieja y a madera húmeda me llenó la cara. Los dos nos metimos dentro y dejamos la puerta apenas entornada, con una rendija mínima por la que podíamos mirar afuera. Mi corazón latía tan deprisa que sentía que, con un leve temblor más del armario, aquella cosa descubriría enseguida dónde nos escondíamos. La puerta del cuarto se abrió con un chirrido lento. Una sombra negra entró deslizándose junto al muro. A través de la rendija del armario, lo primero que vi fue un sombrero cónico roto, tan caído que casi le rozaba los hombros. Debajo apareció un cuerpo encorvado de forma antinatural, con la espalda elevada y los brazos tan largos que casi le llegaban a las rodillas. Se quedó unos segundos en medio del cuarto, como si estuviera husmeando el aire. Luego alzó la cabeza. Bajo el ala del sombrero solo se reveló media cara. Ya no era el rostro de mi abuela. A lo largo de la barbilla y de las mejillas le brotaba un vello blanco, húmedo y apelmazado, y las comisuras de la boca se abrían casi hasta las orejas. Pero lo más espantoso estaba en su cuerpo. Desde el cuello hasta el pecho seguía envuelto en una piel humana arrugada, como si llevara puesta una túnica de carne. El cabello canoso, la piel de la frente, las orejas, incluso aquellas manos delgadas llenas de manchas familiares, todo pertenecía a mi abuela. Esa piel se había deslizado hacia un lado, dejando al descubierto un hombro cubierto de pelo blanco y las fibras rojas y húmedas de la carne que había debajo. Me mordí con fuerza el dorso de la mano para no romper a llorar. A mi lado, Lucas temblaba de pies a cabeza, pero aún así seguía aferrándome con fuerza en la oscuridad. La criatura se acercó a la cama de barro donde se suponía que los dos deberíamos estar durmiendo. Se inclinó, olfateó como un perro hambriento y de pronto dejó escapar una risa ronca y apagada. ¿Dónde están? ¿Dónde están los que estaban aquí? Giró la cabeza muy despacio, como si acabara de darse cuenta de que el cuarto aún conservaba olor humano, pero no veía a nadie. El sombrero se inclinó hacia un lado, y entonces miró directamente hacia el armario. Bastó ese solo instante para que yo supiera que nos había encontrado. Todo mi cuerpo se volvió hielo, ni siquiera me atrevía a dejar caer las lágrimas. Una mano larguísima empezó a asomar lentamente por la rendija inferior del armario. Los dedos, oscuros y afilados como garfios de hierro, arañaban el suelo de tierra con un chirrido seco. Tanteó varias veces, y de pronto atrapó el tobillo de Lucas.
Lucas apretó los dientes hasta que los labios se le amorataron, haciendo un esfuerzo desesperado por no gritar. Yo lo abracé con pánico y tiré de él hacia atrás. La mano de la criatura apretó con tanta fuerza que pude oír el sonido de las uñas clavándose en la carne. Si tiraba un poco más, arrancaría a Lucas del armario como quien saca a un pollo de una jaula. Justo en ese momento, desde el patio estalló un aullido feroz de los perros, seguido por un grito humano y un disparo seco que hizo temblar toda la casa. La mano bajo el armario se quedó inmóvil. La criatura soltó el tobillo de Lucas y giró la cabeza violentamente hacia la puerta. Menos de un segundo después, la puerta del cuarto fue derribada de una patada. La luz de las antorchas y del fuego de la sala principal irrumpió junto con el estruendo de muchos pasos. El señor Danel fue el primero en entrar, con la escopeta de caza todavía humeando. En cuanto vio a la criatura, no dudó ni un instante y disparó por segunda vez. La criatura recibió el disparo, cayó pesadamente junto al camastro y comenzó a retorcerse como una bestia atrapada en una trampa. El sombrero salió despedido, y la piel humana que llevaba puesta se deslizó hacia un lado, dejando al descubierto toda su cabeza cubierta de pelo blanco y aquella boca roja y desmesurada. Mientras agonizaba, aún intentó hablar con la voz de mi abuela, deformada por el dolor. Jarel, salva a tu abuela. Fue ese llamado lo que me hizo romper a llorar con desesperación. El señor Danel avanzó, apretó los dientes y hundió el cañón de la escopeta en mitad de su pecho antes de apretar el gatillo por última vez. Tras aquel disparo, el cuarto quedó sumido en un silencio espantoso. Y yo supe, en ese mismo instante, que mi abuela había desaparecido para siempre. Después de que la criatura de la casa del señor Telmo fuera abatida a tiros, ya nadie en el pueblo se atrevió a seguir engañándose. A la mañana siguiente arrastraron su cadáver hasta el patio y lo cubrieron por completo con una lona, para evitar que los niños lo vieran. Pero, por más que lo taparan, el hedor rancio y la sensación helada que había dejado tras de sí seguían extendiéndose por el pueblo como una niebla venenosa. El señor Danel dijo que la que habían matado la noche anterior no era más que una exploradora enviada por delante. Su guarida seguía en la montaña, y si no la arrancaban de raíz, tarde o temprano volverían. El jefe del pueblo reunió de inmediato a todos los hombres jóvenes en el patio común. Unos afilaban cuchillos, otros revisaban las escopetas de caza y otros preparaban antorchas secas para la subida. Todo el pueblo se agitó, pero no con el bullicio de la esperanza, sino con el de personas acorraladas hasta el límite. Todos sabían que, si aquel día no acababan con aquellas criaturas, al llegar la noche nadie volvería a dormir tranquilo en su propia casa. Yo permanecía sentado en un rincón del patio, con la vista fija en la escopeta del señor Danel, mientras en mi pecho solo latía una idea: quería ir con ellos. Quería ver con mis propios ojos la cueva de la que salían. Quería saber qué era exactamente lo que le había arrebatado la vida a la tía Martina, a mi tío y a mi abuela. Pero, por supuesto, nadie iba a permitir que un niño como yo subiera a la montaña. El señor Danel me dijo que debía quedarme en la casa del jefe del pueblo junto con las mujeres y los niños, y esperar a que todo terminara. Asentí por fuera, pero por dentro la rabia y el dolor me hervían con demasiada fuerza. Desde la noche en que oí aquella voz de mi abuela llamándome desde la puerta del cuarto, comprendí que mi vida ya no podría volver a ser la de antes. Cerca del mediodía, mientras todos seguían ocupados preparando cuerdas y provisiones, me escabullí por el patio trasero de la casa del jefe del pueblo. Llevaba conmigo el cuchillo pequeño que Lucas había escondido la noche anterior, dispuesto a seguir el sendero que solían usar los cazadores para subir antes que los demás. Mi idea era sencilla: si encontraba la guarida de aquellas criaturas, marcaría el lugar y regresaría corriendo para avisar al señor Danel. Pero, en el fondo, yo sabía que no solo quería dar la alerta. Quería verlas morir. Quería oírlas chillar como había chillado la criatura de la noche pasada. No había avanzado mucho más allá del último arrozal del pueblo cuando oí pasos corriendo detrás de mí. Al volverme, vi a Lucas persiguiéndome, jadeando, con la cara enrojecida de rabia.
Me preguntó si me había vuelto loco para atreverme a subir solo a la montaña. Le dije que regresara, que aquello era asunto de mi familia. Pero él se negó. Dijo que, desde que la criatura había entrado en casa del señor Telmo, aquello ya no era un problema solo mío. Se empeñó en seguirme, sin importar cuánto lo empujara o le gritara que se marchara. Seguimos el sendero estrecho que se abría detrás del pinar, el mismo por el que los adultos del pueblo solían subir a buscar leña. El cielo seguía encapotado después de la lluvia y apenas unos hilos débiles de luz lograban atravesar las ramas. Cuanto más ascendíamos, más espeso se volvía el bosque y más cargado estaba el aire de humedad y podredumbre. Las hojas secas bajo nuestros pies estaban blandas, como si hubieran permanecido demasiado tiempo empapadas. En algunos tramos, la tierra aparecía arañada y removida, como si muchas bestias grandes hubieran corrido por allí durante la noche. Yo miraba aquellas marcas largas y difusas en el barro con las palmas empapadas de sudor frío. Habíamos entrado de verdad en su territorio. Un poco más arriba empezó a llegar el hedor. Al principio era apenas perceptible, pero cuanto más nos internábamos, más espeso y sofocante se hacía. No era solo olor a cadáver animal, sino ese hedor dulzón y podrido de la carne cruda abandonada durante demasiado tiempo en un lugar cerrado. Lucas se cubrió la nariz con la ropa, y yo tuve que contener la respiración a intervalos para no vomitar. Incluso la vegetación era distinta allí dentro. Muchos troncos bajos tenían la corteza desgarrada, y algunos matorrales estaban aplastados y abiertos, como si algo hubiera salido y entrado de ellos una y otra vez. Todo indicaba que aquel lugar no tenía nada que ver con un bosque normal. Entonces apareció ante nosotros una pared rocosa baja, al pie de ella, una abertura negra casi cubierta por enredaderas y zarzas. Frente a la entrada de la cueva había varios sombreros cónicos viejos y destrozados, tirados por el suelo, con los bordes ennegrecidos por el barro y la lluvia. Solo verlos bastó para helarme la sangre. Todas las historias que la tía Martina me había contado junto al fuego, todo lo que el señor Danel había dicho acerca de aquellas criaturas que usaban sombreros para disfrazarse, de pronto se volvía demasiado real para poder negarlo. Estaba a punto de retroceder cuando, desde el interior de la cueva, llegó un sonido de masticación, lento, húmedo, insistente, como si alguien estuviera royendo algo muy fibroso. Nos quedamos clavados en el sitio. Desde la oscuridad del interior surgió poco a poco una figura baja y delgada. Al principio nos daba la espalda, con los hombros levantados y el sombrero caído sobre la cabeza. En una mano sostenía un trozo de hueso con carne roja aún adherida. Al oír el crujido de las hojas secas bajo mi pie, se detuvo. Luego, muy despacio, volvió la cabeza. Bajo el ala del sombrero apareció un rostro cubierto de pelo blanco, con la barbilla enrojecida de sangre y unos ojos opacos, como de pez muerto, que sin embargo brillaron con una avidez feroz al percibir el olor de la carne viva. Abrió la boca en una especie de sonrisa, dejando ver unos dientes largos, amarillentos, todavía manchados con restos de carne. La voz que salió de su garganta sonaba a la vez humana y bestial, como un gruñido obligado a convertirse en palabras. «Ha venido gente». Luego echó la cabeza hacia atrás y aspiró el aire con fuerza, balbuceando con un placer casi delirante. Olor a gente, todavía fresca, pero no se lanzó sobre nosotros de inmediato. En vez de eso, giró bruscamente hacia el interior de la cueva y emitió un chillido apremiante, como si estuviera llamando a la manada. Apenas unos segundos después, empezaron a responderle sonidos de roce y movimiento desde los matorrales de alrededor y desde lo más hondo de la cueva. En ese instante comprendí que habíamos llegado demasiado tarde. Lucas me agarró la muñeca con fuerza, y con la voz quebrada por el miedo, me dijo que teníamos que volver de inmediato para avisar al señor Danel. Yo también lo sabía, pero tenía las piernas tan rígidas que parecía que me las hubieran enterrado en el suelo. A ambos lados de la ladera comenzaron a aparecer figuras con sombrero. Algunas eran tan altas como un adulto, otras, pequeñas y bajas como niños.
No se abalanzaron enseguida sobre nosotros. Solo se fueron dispersando poco a poco en círculo, andando y olfateando a la vez, como si saborearan de antemano el placer de encerrar a sus presas en el centro. Sus silbidos, mezclados con el viento del bosque, sonaban como las risitas gangosas de decenas de gargantas podridas. Di un paso atrás y, de pronto, sentí que algo tiraba con fuerza de la pernera de mi pantalón desde abajo. Miré hacia abajo y estuve a punto de gritar. Una criatura pequeña, delgada y huesuda como un niño de 6 o 7 años, se aferraba con fuerza a mi tobillo. Sus uñas atravesaban la tela, y su rostro cubierto de pelo blanco se alzaba hacia mí con aquella boca roja y viscosa entreabierta. No me mordía de inmediato, solo me sujetaba, como si quisiera inmovilizarme para que el resto de la manada llegara hasta nosotros. Lucas, temblando, sacó el pequeño cuchillo. Y desde el interior de la cueva, el sonido de muchos otros pasos comenzó a acercarse cada vez más. La pequeña criatura seguía aferrada a mi tobillo, con las uñas clavadas tan hondo que el dolor me subía como un relámpago hasta la rodilla. Yo pataleaba presa del pánico una y otra vez, pero ella solo se balanceaba con cada sacudida sin soltarme. Su boca roja y viscosa se abría emitiendo unos sonidos guturales, casi como una risa. Lucas apretó los dientes y se lanzó hacia ella, descargando el pequeño cuchillo con fuerza sobre aquel brazo huesudo. La hoja se hundió por completo, la sangre negra brotó a chorros y la criatura soltó un chillido agudo antes de liberar por fin mi pierna. Pero para entonces ya era demasiado tarde. Desde la entrada de la cueva y desde los matorrales de alrededor, toda la manada de criaturas con sombreros se había ido cerrando sobre nosotros. Avanzaban encorvadas, ladeando la cabeza y olfateando el aire como una jauría hambrienta alrededor de un trozo de carne fresca. La más grande apareció al final. Era casi tan alta como un adulto y llevaba el cuerpo cubierto con varias capas de piel humana reseca. El sombrero cónico le caía tan bajo que casi le ocultaba por completo los ojos blanquecinos. Bajo el ala, la boca se le curvaba lentamente, como si estuviera saboreando nuestra desesperación. Lucas me tiró de la mano para retroceder, mientras yo trataba de contener la sangre que me corría por el tobillo. El hedor que rodeaba a aquellas criaturas era tan intenso que me revolvía el estómago. El jefe de la manada inclinó la cabeza, aspiró muy hondo y dejó escapar una voz deformada, como si muchas gargantas hablaran a la vez. Olor a humano, olor de los suyos. Al oír aquello, sentí que el corazón se me encogía. No sabía si estaba oliendo la sangre que me brotaba de la pierna o alguna otra cosa. Solo sabía que sus ojos turbios estaban Solo sabía que sus ojos turbios estaban fijos en mí mucho más tiempo que en Lucas. Toda la manada empezó a avanzar. No se abalanzaron de golpe, sino que fueron cerrando el círculo poco a poco, como si jugaran con sus presas. Creí de verdad que Lucas y yo íbamos a morir allí. Justo cuando el jefe se agachó, preparado para lanzarse, resonó un disparo desde la ladera que teníamos encima. La cabeza de una de las criaturas pequeñas del borde derecho se echó hacia atrás y su cuerpo cayó de espaldas al suelo. Inmediatamente después se oyó el grito del señor Daniel, el ruido de pies resbalando sobre las hojas podridas y el resplandor de las antorchas encendiéndose entre la oscuridad del bosque. Los hombres del pueblo habían llegado. Lo que siguió fue un caos digno del infierno. Los disparos estallaban mezclados con los chillidos desgarradores de la manada, con los gritos de los hombres llamándose entre sí y con el crujido de las ramas bajo los saltos violentos de aquellas bestias. El señor Daniel bajó por la pendiente como un auténtico animal de caza, disparaba y, al mismo tiempo, blandía su cuchillo de monte contra cualquier criatura que se arrastrara demasiado cerca. Los hombres del pueblo, armados con antorchas y palos, irrumpieron para empujar a los monstruos lejos de la entrada de la cueva. El olor a pólvora, a sangre negra y a pelo chamuscado se mezcló hasta volverse casi irrespirable. El jefe de la manada no huyó. Lanzó un alarido largo y se arrojó directamente sobre el señor Daniel.
Su salto fue tan rápido que dos hombres que estaban cerca ni siquiera alcanzaron a girar las antorchas. El señor Daniel retrocedió medio paso por el impacto, pero no cayó. Con la mano izquierda le sujetó la garganta y con la derecha sacó el cuchillo largo que llevaba oculto a la espalda, para clavárselo de abajo hacia arriba. La hoja atravesó el pecho, justo bajo las capas de piel humana podrida. La criatura chilló de dolor y lo derribó al suelo de un golpe. En ese mismo instante, dos disparos sonaron desde atrás y le destrozaron un hombro y parte del cuello. Cuando el jefe cayó, la manada pareció perder la razón. Algunas criaturas se dieron la vuelta y corrieron directamente hacia el bosque, otras se revolcaron por el suelo, mordiéndose entre sí en plena locura. Los hombres del pueblo se lanzaron hacia adelante y arrojaron las antorchas sobre el montón de sombreros y paja seca, acumulado frente a la cueva. El fuego prendió enseguida. En apenas unos instantes, la entrada se volvió roja como la boca de un horno. Las criaturas que aún se ocultaban entre las grietas de la roca y los matorrales fueron obligadas a salir por él, humo y abatidas allí mismo a golpes, cuchilladas o disparos. Sus chillidos retumbaban por toda la ladera, mezclando un llanto casi humano con el grito de bestias degolladas. Solo cuando las llamas casi devoraban por completo la entrada de la cueva, el señor Daniel ordenó a todos retroceder. Los cadáveres de aquellas criaturas fueron arrastrados y amontonados, luego rociados con aceite y quemados hasta reducirlos a cenizas, para que ninguna pudiera volver a levantarse bajo otra piel humana. Yo estaba sentado en el suelo, con el tobillo ardiéndome, mirando fijamente el fuego sin poder ya ni llorar. Lucas seguía arrodillado a mi lado, con los hombros temblándole sin descanso. El señor Daniel se acercó, observó durante un largo rato la herida de mi pierna y dijo únicamente que, al bajar de la montaña, había que lavarla enseguida con aguardiente y hojas medicinales. Su voz sonaba tranquila, pero sus ojos pesaban como piedras. Después de aquella batalla, mi pueblo fue recuperando poco a poco la calma. Ya no hubo noches en que los perros ladraran sin motivo. Ya no volvieron a deslizarse sombras con sombrero junto a las paredes bajo la lluvia. Los adultos empezaron a cerrar las puertas más tarde y los niños se atrevieron otra vez a jugar en el patio al caer la tarde. El señor Telmo me acogió en su casa como si fuera uno más de su familia. Lucas siguió a mi lado como siempre, intentando hacer cualquier tontería para arrancarme una sonrisa. Todos querían creer que todo había terminado. Yo también quería creerlo. Pero, en lo más hondo, siempre sentía que algo aún no se había aquietado del todo. Unas semanas después, llegó otra lluvia temprana de la temporada. Aquella tarde, la esposa del señor Telmo me dio un impermeable nuevo de color amarillo y me dijo que lo usara al día siguiente, para volver a la escuela sin mojarme. Lo tomé en las manos, pero en el mismo instante en que mis dedos tocaron la tela fría y lisa, todo mi cuerpo se quedó rígido. En mi mente estalló la imagen de la pequeña criatura aferrada a mi tobillo ante la cueva. Solté el impermeable de golpe y bajé la vista hacia mi mano, que temblaba sin control. Entre las 3 líneas conocidas de mi palma había aparecido una nueva marca delgada, tenue, pero lo bastante visible como para detenerme el corazón por un instante. Desde aquel día empecé a oír la lluvia con más claridad que nadie. A percibir el olor de la carne cruda desde muy lejos. Había momentos en que, sentado solo en un rincón oscuro, sentía de pronto la garganta seca y una especie de hambre me subía desde dentro, una hambre que me aterraba incluso a mí mismo. Comprendí demasiado tarde que la mordida de la montaña no había sido solo una herida. Algo se me había metido en el cuerpo a través de la sangre. Aquella noche de lluvia, cuando vi el sombrero cónico colgado detrás de la puerta balanceándose con el viento, supe que si me quedaba allí, tarde o temprano acabaría dañando a quienes me habían dado cobijo. Agarré el sombrero, me lo calé hasta cubrirme la cabeza y eché a correr hacia la cortina blanca de la lluvia. A mi espalda, las voces de la esposa del señor Telmo y de Lucas estallaron en el viento llamándome. No me atreví a volverme. Seguí corriendo, atravesando los arrozales, los senderos,
alejándome del pueblo que un día había sido mi hogar. Entonces sonó un disparo detrás de mí. Todo mi cuerpo se detuvo en seco, las rodillas se me doblaron y caí de bruces en el barro. Agarré el sombrero, me lo calé hasta cubrirme la cabeza y eché a correr hacia la cortina blanca de la lluvia. A mi espalda, las voces de la esposa del señor Telmo y de Lucas estallaron en el viento llamándome. No me atreví a volverme. Seguí corriendo, atravesando los arrozales, los senderos, alejándome del pueblo que un día había sido mi hogar. Entonces sonó un disparo detrás de mí. Todo mi cuerpo se detuvo en seco, las rodillas se me doblaron y caí de bruces en el barro.